Estamos en vivo, muy bien. Ok, Pues muchas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias familia, tribu. Pues bueno, yo me presento. Antes que nada, yo soy un ser humano como todos ustedes y he caminado por el abismo y he elegido volver con el alma abierta y con el corazón como guía. Mi nombre es Hari Namdas, que significa el que guía y es el guardián del recuerdo. Me encanta mi nombre espiritual. Soy facilitador certificado de Breathwork, sobre todo con el método Wing Chun. Soy guía de procesos de transformación emocional y creador del espacio del Círculo de Poder, los que han podido estar en Amatista. Es un lugar donde la palabra se vuelve medicina y la presencia se convierte en camino. Pero antes de todo eso, fui un hombre quebrado. Cargué con vacíos tan profundos que intenté quitarme la vida 4 veces. Pasé por la oscuridad del alcohol, por el silencio de la culpa, por los pasillos de AA y por el largo camino del juicio hacia mí mismo. Y fue en medio de ese caos que comenzó mi verdadera transformación, a través de las herramientas de conciencia sensorial, la somatoemoción, las constelaciones familiares, la hipnosis. Varias técnicas me hicieron llegar a este camino que comenzó a rodar de quien realmente soy, sin juicios y más liberado. No vine a mostrarle logros, vine a ofrecer mi verdad, a compartir desde mis heridas sanadas y también desde las que aún estoy aprendiendo a respirar. Hoy pongo mi historia al servicio del fuego de este círculo, porque si mi voz puede tocar al menos una fibra en su interior, entonces todo el dolor que viví ha tenido sentido. De verdad les agradezco su presencia, escuchar con mi alma y sostener con la mirada que estamos aquí presentes, reales y más humanos. Alex, Harinam Das, muchísimas gracias. Ahora sí, como tu parte humana, tu parte espiritual, muchas gracias por abrirte, por permitirnos saber, por compartir, muchísimas gracias. Y pues por permitirme acompañarte en este camino y porque me acompañes igual que a todos. Muchísimas gracias. Bien, pues antes de que des vas a dar un breathwork, ¿no? Antes de que des esto, nada más me presento yo, Enrique Beamonte, Lanan. Mi nombre de origen es Lanan, el nombre de origen del universo donde nací, el universo, el Shaddai, y soy hijo de los padres del universo de Metatron y Shakti. Cuando me dieron mi nombre de origen, por ahí del 2004, yo dije, pero ¿cómo sé que es mi nombre de origen? Un trabajo muy bonito que se hizo en Escuela Cryon y me lo dio Sanjitar, ahí en Alemania, y me dijo, pues léelo, lee lo que te mandamos. Y entonces abrí una carta que me dieron para ver el nombre de origen. Empecé a llorar como un bebé, empecé a llorar durante media hora como un niño. Eh, Digo como un niño porque muchas veces los adultos no nos atrevemos y no nos permitimos llorar así. Lloré y lloré y lloré y sentí un amor tan inconmensurable, tan profundo que dije, ese es mi nombre. Entonces, yo soy instructor también certificado de Kundalini Yoga. Nunca utilicé mi nombre ni me puse mi nombre de yoga ni otros nombres porque realmente Lanan es el nombre de origen, significa la perla de Dios y cuando leí realmente a qué venimos, em, y pues fue cuando realmente dije, es que me están describiendo. Entonces, empecé yo a estudiar la medicina alópata en el 89 y dentro de todo ese proceso empecé a descubrir que yo quería sanar. O sea, yo quería apoyar, acompañar en una sanación, porque no puedo ser sanador, sanador es cada uno de nosotros. Y en este proceso de caminar dije, bueno, ¿y en qué momento voy a sanar a alguien estudiando medicina? ¿En qué momento voy a sanar realmente a alguien? Yo iba para oftalmólogo y dije, bueno, si me llega alguien con lágrimas en los ojos, pero no de infección, sino de un corazón roto, de alguien que no sabe quién lo puede acompañar, vaya, no sabe qué hacer. Dije, no. Entonces me derivé hacia las medicinas biológicas, las medicinas bioregulativas, el coaching, la psicología vibracional, el tapping y todas estas técnicas. Me entré a estudiar metafísica en el 1992 y pues bueno, todo esto, el naturismo, protocolos naturistas y demás, cuando con Chaya Michan, en la Escuela Superior de Medicina Natural, después con el doctor Arturo Birne, la motoxicología, la nutrición ortomolecular, la medicina ortomolecular, y después de ahí me certifiqué en Kundalini Yoga, me certifiqué después en coaching ontológico.
En fin, pasé la parte más de la medicina como tal, porque me sirvieron los años que estuve ahí, a la medicina bioregulativa y todo esto lo llevé también a la parte pues del coaching. También estudié PNL y dentro de eso saber pues cuáles son las heridas que traemos. Y todos traemos de alguna manera una herida. Todos. No hay quien no traigamos una herida o que no traiga una herida. Y acá lo importante es ver cuáles fueron los engramas psicotóxicos que se nos quedaron grabados. Los engramas psicotóxicos son esas frases que dicen los papás, los maestros, los tutores, que sin ninguna intención nos pueden llegar al fondo y abrir así como con bisturí una herida. Y eso es exactamente lo que queremos trabajar. Esos engramas psicotóxicos en dentro grama grabado, es decir, lo que tenemos grabado dentro y psicotóxico, bueno, pues su nombre solito lo dice, y son exactamente, por ejemplo, que tu papá te puede decir, hijo, no seas marica, los hombres no lloran, eso es para maricas, los hombres son machos, y te quedaste con esa idea y entonces escondes tus sentimientos extraordinariamente fuertes, los sentimientos y los metes a lo profundo. O cuando te pedías dinero al papá, que decía, ¿qué crees que soy árbol de dinero? ¿Qué crees que fabrico dinero? No, la vida cuesta trabajo. El dinero se gana con el sudor de la frente. El dinero se gana con trabajo duro. Y estás trabajando duro y resulta que ganas menos de la mitad de lo que tu papá te había dicho que se supone que debías de ganar. Cuando te enfermabas, tu mamá llamaba al médico inmediatamente y entonces te generaste un engrama psicotóxico de que solamente la medicina y el médico te pueden sanar. Te pueden curar, sí, pero sanar está por verse. Entonces, todo eso es exactamente en este caso que hoy vamos a tratar, lo que es el ADN, o el DNA en inglés, o el ADN en español, eh, vamos a ver cómo esto puede cambiar completamente tu historia a nivel de tu ADN. A eso le llamamos epigenética. Y vamos a ver un poco de eso el día de hoy. Pues eso es desde la parte más médica hasta la parte muy esotérica, hasta la parte muy del corazón. También estudié en el Instituto Heart Math, ahí en Boulder Creek, California, para estudiar toda esta parte de un curso que tengo que le llamo la inteligencia del corazón. Algo muy, muy bonito. Y estas meditaciones, también estudié el método Silva de control mental a principios de los noventas. Entonces, son ingredientes que se van, saco lo mejor, tomo lo mejor y lo que más me resuene con mi Akash de lo que realmente debo acompañar. No todas las clases ni todos los cursos los doy igual, se dan de acuerdo a la vibración del grupo. Muchas gracias por el acompañamiento. Gracias, Harinam, por la oportunidad. Y estamos aquí entonces para escucharte y participar en tu trabajo de luz. Ahí está ya. Listo. Pues muy bien. Muchas gracias, Enrique. Estoy muy emocionado. Hemos participado, creo que cerca de 3, 4 círculos y la verdad siempre es un gozo y un gusto, pues, ser parte de tu maestría. La verdad agradezco, siempre es aprenderte algo y estoy más emocionado y agradecido porque hoy vamos a compartir. Eso es algo que pues desde chiquito lo tengo, ¿no? De que me gusta estar con gente muy profesional y que tiene toda la experiencia y aprender de ti también, pues me hace, pues, una persona extremadamente feliz. Y pues nada, pues muchas gracias a todos. Les voy a pedir que ahora vayan poniéndose como una posición cómoda. Vamos a estar en una meditación y una respiración muy profunda para poder estar en la misma frecuencia todos. Entonces, les voy a pedir que vayan cerrando sus ojos como si fuera un atardecer, poco a poco. Tómense el tiempo. Ve sintiendo el peso de tu cuerpo. Alcanza a escuchar tu respiración.
y lleva tu atención al centro de tu pecho. A ese lugar donde habita el alma, donde todo está ahí en calma. Solo ahí puedes identificar que afuera hay una tormenta. Inhala suave y exhala largo y profundo, como si a la hora de exhalar dejaras ir 100 días. Y ves sintiendo que estás entrando en un espacio sagrado. Es el espacio de sentir, de recordar, de lo esencial, de regresar a ti. Y desde ahí en silencio o en voz baja, repite internamente: mi intención es sentirme profundamente, abrir el corazón y entregarme al latido sagrado de mi respiración. Suelto la mente, habito el cuerpo y me permito ser aquí y ahora. Ahora haz una reverencia interna, no a nadie más. Siente cómo el cuerpo ya comenzó a abrirse. Ahora vamos a respirar juntos. Y te voy a pedir que lleves una mano al corazón y otra al abdomen. Y vamos a comenzar a respirar en este ritmo. Inhala por la nariz 4 tiempos. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén el aire 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y exhala por la boca 6 tiempos. 3, 4, 5, 6. Pausa sin aire en 2 tiempos. Quédate sin aire. 1, 2. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén el aire 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Exhala en 6 tiempos. 3, 4, 5, 6. Pausa sin aire en 2 tiempos. 1, 2. Inhala por la nariz en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Sostener en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Exhala en 6 tiempos. 3, 4, 5, 6. Pausa sin aire en 2 tiempos. 1, 2. Sigue este ritmo. Inhala. 1, 2, 3, 4. Retén. 1, 2, 3, 4. Suelta. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pausa el vacío. 1, 2,
Última ronda. Inhala 4. 1, 2, 3, 4. Retén. Siente tu cuerpo. 1, 2, 3, 4. Exhala. Suelta lo que no es tuyo. 3, 4, 5, 6. Pausa el vacío. 1, 2. Regresamos a nuestra respiración normal. Aquí es donde el cuerpo toma su verdad. Siente cómo ha cambiado tu energía. Tu cuerpo ahora es tu mirada interior. Ahora la mano que tienes en tu vientre, empátala con la mano de tu pecho y ve agradeciendo por haber llegado, por haber abierto, por haber sentido. Estás aquí, estás vivo, estás volviendo a casa. Así que respira nuevamente y siente y ríndete. Y cuando estés listo y cuando estés lista, no abras los ojos rápido, vuelve lentamente. Siente el peso de tus pies, de tus rodillas. Siente cómo hay una conexión con tus manos y tu corazón. Siente como quien regresa de un viaje sagrado. Y cuando tú decidas, vas a poder abrir los ojos y hazlo como si lo abrieras por primera vez, como si te hayas quedado ciego durante años. Hazlo viéndolo con la mira, con la vida con la mirada del alma. Namaste. ¿Cómo se sienten bien? Muy bien. Ahora sí, todos vibrando igual. Muchas gracias, Enrique. Todos tuyos. Muchísimas gracias, Jaina. Deja prender la luz porque hasta la luz apagué. Ya está. Muchas gracias, extraordinaria relajación y sobre todo lo bello de ya poder estar en coherencia a todos, que es lo más hermoso, poder estar en coherencia. Bien, pues gracias por tu luz, gracias por compartir, por este momento, gracias. Y hablando de luz, me voy a poner mis faros para poder verla bien la presentación. Bien, entonces ya estamos en alfa y es cuando los ojitos se ven así medio pispiretos como de sueño, ya estamos ahí. Bien, vamos entonces a compartir. El ADN parece estar encerrado en un espacio, sin embargo, para la ciencia blanco y negro está encerrado en el cuerpo, pero para la ciencia a color, para la ciencia que va mucho más allá, atrás de la puerta, el ADN es multidimensional y es lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros sabemos que
no podemos burlar al ADN en cuanto a cómo somos, vaya, lo que tenemos heredado. Aquí es una especie genética, estas serpientes son muy caras y además hay albinas aquí. Este tipo de color así desmanchado se busca y se sabe cuántas van a salir de tal color y cuántas van a salir del otro color y cuántas van a salir con las manchas así y cuáles van a salir con las manchas asado. Y esto ya es algo que está escrito porque gracias a Mendel, que estuvo haciendo estas experimentaciones, desde con frijoles lo empezó a hacer, y después con plantas, y empezó a hacer algo que fueron los mapas de saber cómo íbamos a ser nosotros. Esto es genética. Ya lo toco más profundo en el retiro, pero de cómo realmente podemos ver ahí. Y bueno, nosotros sabemos que o somos heterocigotos o somos homocigotos, es decir, puede haber dos personas con ojos oscuros, con ojos cafés, y tener un hijo de ojos verdes o de ojos azules, porque los dos traían un het o un heterocigoto, los dos papás. Sin embargo, ellos no eran homocigotos, ellos no lo desarrollaron, pero como los dos traen esa genética, se encuentran que sí la traen, de abuelos probablemente, el hijo sale así. Entonces es algo muy interesante porque la genética no falla. Esa es la genética que nosotros traemos. El color de ojos, el color de piel, el tamaño, la forma del esqueleto, la estatura. No podemos mover eso. Ninguno de nosotros lo podemos hacerlo, lo podemos mover. Entonces, yo por más que quiero tener pelo y por más que quise tener pelo hasta mis 55 años que tengo, pues no, pues como mi genética dicta que no y mis hermanos igual. Eso no lo puedo mover porque hay unos cromosomas en donde hay paquetes de información dentro de ellos. Este es el clásico cromosoma dibujado muy bonito, el clásico cromosoma, y dentro de ese cromosoma hay un mundo que si abrimos el cromosoma de acá, vemos que hay esto. Y es la escalera del ADN que tiene cuatro proteínas que se llaman nucleótidos. Y estas cuatro hacen combinaciones casi infinitas, casi. Y todo esto está dentro de nuestras células, que están los cromosomas. Del cromosoma está esto. Y este ADN lo vamos abriendo. Y bueno, ahí tenemos, dice, contiene 50,000 palabras cada una, contiene más bien 50,000 palabras y cada una es una instrucción. Ahorita vamos a platicar de eso. Cada gene, lo que llamamos un gene, mira de dónde a dónde va. De aquí a acá. Y por decir, esto es muy metafórico y muy didáctico. Bueno, pues este gene, que es donde decimos, ay, salió con un gene mal, o un mal gen que le generó una enfermedad. Bueno, pues cada gen de esos tiene 50,000 palabras, hablando en un metafórico también, porque los científicos así lo llaman. Las palabras son todas las combinaciones de las proteínas que dictan qué enfermedades trae el niño o qué enfermedades se van a generar de grande, de adulto. Y eso ya se trae. Pero también trae el color de ojos, el tamaño, en fin, muchísimas cosas. Esto es genética pura. ¿Vale? No así un Down, por ejemplo. Un Down se genera no como genético, se genera congénito, que es diferente. Una trisomía que se hace ahí son situaciones que se generan en el momento de estar formándose, de estar gestándose. Pero aquí hablamos de genética. ¿Vale? Aquí tenemos las cuatro proteínas o los cuatro nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina. Así se llaman, por eso están las letras aquí. Esos son los nombres completos. Y esta es la combinación que todos tenemos y pues no podemos nosotros evitarlo. O agradecemos porque nosotros elegimos este cuerpo. Y ya depende de cada quien cómo somos hombres o mujeres, XY para hombres y XX para mujer. Y ya los otros demás cromosomas son iguales en los hombres y las mujeres. Solamente hay unos cromosomas que varían, que en el hombre es XY y en la mujer es XX. Con eso es toda la diferencia. Todos los demás somos idénticos. Toda la diferencia es, obviamente, órganos sexuales, tipo de esqueleto, las formas de la cara que se hacen. A los hombres se nos generan los arcos supraorbitarios más pronunciados que a las mujeres por la testosterona, la mujer también tiene testosterona, pero en mucho menos cantidad. Entonces, esto, pues, es genética. Y también nosotros, bueno, somos únicos en nuestra genética, únicos, por eso se llama el genoma. Somos únicos como especie, pero también como humanos y como seres individuales. Sin embargo, compartimos con todos los animales una cierta forma, y sobre todo con los mamíferos, una gran cantidad de genes. Por ejemplo, hasta el 98,8% de nuestros genes se comparten con los chimpancés.
98.8, prácticamente muchos libros dicen el 99% con los chimpancés y con algunos gorilas. Sorprendente, pero bueno, solamente 1% o 1.2% de nuestros genes diferentes nos hacen humanos y nos hacen que tengamos entonces la cabeza, en vez de aplastada de enfrente, una cabezota, porque nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, que se llama neocórtex, porque eso es nuevo en nuestra evolución, la parte de enfrente del cerebro, y ahí discernimos, y ahí reflexionamos, y ahí hay varias cosas que nos hacen humanos. Bueno, pues ese es el 1% de la genética de nosotros que hace todo eso. Con los gatos el 90%, con los cerdos el 90%, con los ratones el 85%. Pues al final somos mamíferos, vivimos lo mismo. Y todos los mamíferos jugamos de niños, todos los mamíferos. Tendemos a jugar como práctica. Entonces es algo muy interesante de nuestra genética. Bien, de ahí los científicos hace varios años pudieron dar con el genoma humano, es decir, con todo el libro gigantesco de todas estas palabras. Si un gen tiene 50,000 palabras, para ver el genoma son millones, millones, 3,000 millones de letras conforman nuestro genoma humano. 3,000 millones de letras, o sea, de la combinación de letras. Es sorprendente lo que hicieron los científicos para descubrir el genoma. Lo hicieron hace varios años en este grupo de científicos. Es sorprendente, pero al final, este genoma sí está encerrado en un cuerpo, está encerrado en un espacio. Este sí. Y es el que dicta, además de ser mamíferos y ser humanos, el ser, bueno, ya individuales con todas las características que ya platiqué que tenemos. El ADN, vámonos todavía, ahora sí, vámonos a la parte un poco más de color. Todavía no nos salimos, ¿eh? Del cuerpo. Estamos en el cuerpo, pero hay unos científicos que ya son más a color, que son rusos, y ellos generaron una cámara que es un equipo que a lo mejor algunos lo conocen, que se llama BioWell, se escribe BioWell, BioWell, que metes un dedo por otro, así cada dedo lo vas metiendo en un espacio muy específico, en un espacio que es prácticamente un espacio al vacío, que es una cámara especial, que le llaman una descarga de gas, una visualización por descarga de gas, lee tus dedos y marca cómo está tu aura. Es algo bien bonito, ese BioWell, esa cámara. Eh, el biofísico y biólogo, que es Gariev, el Peter Gariev, y otros colegas, ellos hicieron, además de este Konstantin Korotkov, son investigadores que la diferencia con estos investigadores de acá, de América, ellos, los de América, solo vieron el genoma. Y con toda la maravilla que dije del genoma, bueno, pues solamente es el 10% del ADN. Ellos mismos han dicho, el 90% es de relleno, o sea, realmente es, algunos le han llamado GN basura, o sea, es decir, todo lo demás es, una vez viendo el genoma, todo lo demás no tiene nada que ver. Uf. Pues los investigadores rusos dijeron, que sí, y ellos empezaron a investigar el 90% que faltaba. Sin embargo, los rusos todavía no se salieron de la parte de la tercera dimensión, de la tridimensionalidad del ADN, que hoy vamos a ver un poquito más de eso. Pero aquí algo que nos va a sorprender. El 90% lo vieron estos rusos y obviamente la visión es totalmente diferente al genoma y a la función del genoma. El ADN, para captar lo que vamos a decir ahora, el ADN, la mejor forma que encontré de explicarlo es con una antena estas de Sky o de DirecTV, este tipo de antenas, o las de los 80s que Monterrey se llenó de antenas parabólicas gigantescas que eran unos platotototes como de 4 o 5 metros de diámetro, algunos de 3 metros de diámetro. Bueno, pues las antenas estas, pues ya sabes, son mucho más pequeñas, pero digamos que tú subes a tu casa, al techo, y ves esta antena y dices, ay, yo te digo, ¿qué tal el programa de televisión? ¿Qué tal estás viendo esta serie? O este programa de National Geographic. A mí ya me hizo llorar. Y tú dices, pues a mí no, nada, bueno, pues lo único que estoy viendo es una antena. No, pero es un programa de televisión. No es cierto, estoy viendo una antena nada más. Espérame. Ok, aquí nosotros estamos viendo lo que llega del satélite, a muchos kilómetros de distancia, arriba. Del satélite llega una frecuencia que nosotros no vemos, que llega a esta antena. Y esta parte de la antena, esta que estoy señalando aquí, recibe todo lo que rebota aquí del satélite, que viene de acá, lo recibe, lo concentra y lo manda a este cable para decodificarlo. Es decir, ¿qué es decodificarlo? Ah,
hacerlo comprensible para los ojos humanos en una pantalla a color. Y entonces decimos, ay, ahí sí. Entonces ya te ríes con la película, lloras con la película, te sorprendes con los documentales de Gaia, de National Geographic. Y entonces tú me dices, oye, espérame, acá arriba no veo absolutamente nada. Te lo juro que es un programa de tele. Pues no. Entonces te bajo a la habitación. Ah, no, pues aquí sí se ve. Ah, gracias a que se decodificó la señal. Este es el ADN. Este. Es las señales que llegan de tus pensamientos, de tu cosmovisión del mundo, de cómo tienes tu percepción de la vida. El ADN lo capta. El ADN es una antena receptora y también es una antena transmisora. Entonces, el trabajo de los investigadores rusos presenta a nuestro ADN como un bioordenador, ya que es mucho de los españoles decir ordenador. Aquí diríamos una biocomputadora, o sea, una computadora viva, capaz de recoger información y transmitirla. Toda la información que esté en el entorno de frecuencias, de las cuales pueden modificarse los patrones de comportamiento de las células. Esto es importantísimo, porque gracias a lo que el ADN recibe, lo recibe y luego lo transmite y puede modificar células. Ahí es donde viene la enfermedad por emociones reprimidas. Y ahí es donde viene la sanación por emociones sanadas. Vamos a ir un poquito más adentro de esto. Los científicos dijeron, bueno, entendemos, pero no entendemos. O sea, captamos qué es esto, pero no, no, sí, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ah, entonces se les ocurrió compararlo como la lingüística de nosotros los humanos, cómo aprendemos a hablar. Hay muchísimas lenguas, muchísimos idiomas, muchísimos dialectos, y todos aprenden a hablar igual, y todos tienen la capacidad de poder ser transmitido a otros y aprenderlo. Entonces, en el estudio comparado que hicieron de la semántica, la sintaxis y las bases de la gramática de todas las lenguas, ellos empezaron a ver que la configuración del código genético con la que lo compararon, y que este código genético, siempre de acuerdo a este lenguaje que tiene de las letritas que comenté, terminan generando proteínas para el cuerpo, para diferentes funciones, para todas las funciones. Imagínate una fábrica que genera varios productos básicos que requieren otras fábricas para generar ya un producto final. Y hay una fábrica que genera el compuesto principal. Los plásticos, por ejemplo, el hule, el hule espuma para ciertas salas y asientos de aviones, asientos de autos, salas para cines. Ah, pero cada uno tiene una resiliencia distinta. Entonces, esta fábrica hace todos los hules espuma de la resiliencia del 1 al 10. Ah, bueno, pues esto es lo que hace las proteínas que genera el ADN. Genera proteínas para decirle al cuerpo, ¿sabes qué? A partir de esto tú ya haces tu función final. Generar células de corazón, generar células de páncreas, generar células de hueso, intercambiar células de hueso. Hay células que rompen el hueso, lo deshacen y otras lo forman para que el hueso se vaya cambiando siempre. Se vaya deshaciendo por un lado y ese calcio se utiliza en el cuerpo y por otro lado se genera hueso para que este hueso vaya recambiándose y tarda unos meses en salir del centro hasta afuera tienes un hueso nuevo. Sorprendentemente, cuando tú encuentras a alguien después de 40 o 45 años y tú le dices, oh, ¿y hace cuánto que no nos ves? Es que hace cuánto que no te veía. Y yo te podría decir que nunca lo has visto. Nunca lo has visto. Es una persona totalmente distinta. No hay una sola célula que tú estés viendo que sea igual a cuando lo viste hace 40 años en la primaria. Ni una sola célula igual. Todas murieron y todas se recombinaron. Hasta las del cerebro, hasta las neuronas del cerebro, está totalmente renovado de cuando tú lo viste. Los científicos han dicho, las células del cerebro, las neuronas no se reponen. Claro que se reponen. Ya se demostró. Y la gente que hace ejercicio repone más rápido células del cerebro. La gente que no hace ejercicio, que tiene una vida sedentaria, tiene una muerte neuronal mucho mayor y una reposición de neuronas mucho menor. Entonces, si no hay ejercicio físico, es más fácil que llegue la demencia. Mucho más fácil. Entonces, aquí vemos que lo único que podrías reconocer de la persona, no, no, ni siquiera, porque los dientes, a lo mejor lo dejaste de ver de dientes de leche y sus dientes definitivos ya estaban. Esos sí son igualitos, esos sí no cambiaron. Pero ¿qué crees que lo viste de niño y luego mudó todos los dientes y esos dientes que tú pudiste haber visto, ¿no? Estaban adentro y ahora están afuera. Eso sí, los dientes nunca cambian. Todo lo demás cambia. Esto es maravilloso, porque sabemos que los genes hacen estas proteínas que cambian nuestras células. Nuestra piel es diferente. Perdemos aproximadamente 1,5 kilos de piel en nuestra vida.
durante toda nuestra vida, de toda la escamación que tenemos. Si tú te acabas de bañar, yo estoy limpiecita, y te ves de esta luz que entra, pues se filtra por el sol, se filtra por las cortinas el sol de la mañana, y tú te haces así en la piel, ves que te sale como nieve. Oye, espérame, pero si me acabo de... No, es el recambio celular que estás teniendo. De esas células, hasta kilo y medio podemos soltar en toda nuestra vida, en una vida promedio de 75, 80 años. Así de grandes somos en ese sentido de intercambiar nuestros tejidos. Ya que lo compararon aquí, dicen, ok, sí, todo es exactamente ese lenguaje que hacen. El ADN genera los llamados textos genéticos, por eso decía yo palabras, y son articulados por ondas solitónicas, que estas ondas solitónicas es la forma de frecuencia que descubrieron que el ADN se comunica, semejante a las lenguas humanas, al lenguaje humano. Aquí todos los nucleótidos, esas proteínas participan, es algo impresionante. Y entonces se generan lo que llamaron los textos genéticos, que se van conformando y van generando ciertos productos para que haya producción de esto, producción del otro, producción de jugos gástricos. Todo esto lo generan desde el ADN. Las células que van a generarlos, la insulina, las células que van a generar los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, el líquido sinovial, todo esto se genera por ondas solitónicas y además es un lenguaje hermosísimo. Por eso dicen, siendo pues el ser humano, en definitiva, un bello discurso de la naturaleza, dicen ellos. El cromosoma, esto es lo más importante, el cromosoma entonces actúa con su ADN. Es decir, el cromosoma es la X que vimos, dentro tienen muchísimo ADN y actúan como una antena. Ahora sí, una antena que recibe y transmite textos genéticos. Fíjate lo que hace el ADN. Recibe, descifra, codifica y reenvía. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo. Vas a sacarte un estudio, una tomografía axial computarizada, un TAC, y ya te lo dan. ¿Qué médico se lo pidió? Fulano. Y te dan el estudio. Y tú lo ves y dices, no le entiendo nada, o sea, no. Esto es una información que tú no la vas a captar. Entonces vas con el médico recibe tus estudios, los empieza a ver y empieza a descifrar todo lo que él está viendo porque él tiene el conocimiento para poder descifrarlo. Pero ¿qué pasa si ese médico te empieza a hablar un lenguaje supermédico? Te vas a quedar en las mismas. Cuando mi mamá me tenía adentro, cuando yo me estaba gestando en mi mamá, se cayó. O sea, como los memes, ¿no? 55 años después y aquí estoy. Y fue mi papá corriendo con el médico, el doctor que era el ginecólogo. Y entonces vio a mi mamá y dijo, sí, tiene unos hematomas aquí. Y mi papá se estaba desmayando, se salió mal y le dice a la enfermera, ¿qué tiene, capitán? ¿Qué tiene? "No, ¿qué tiene mi esposa? Entonces mi papá no sabía lo que eran hematomas. Los moretones. ¿No era más fácil para el médico haber dicho moretones? Y ya. O sea, el médico en ese momento no descifró, más bien, descifró lo que mi mamá tenía, pero no codificó. Entonces, si tú llevas tu TAC con el médico, recibes información, él empieza a descifrar, pero la debe de codificar para reenviártela con sus palabras y con un lenguaje comprensible para la persona el neófito, el que no sabe, el ignorante de ese tema. Todos ignoramos un tema. Ese es el ADN. Entonces ya el médico te dice, mire, pues estamos viendo aquí una desviación tal, aquí donde dice cuerpos intersomáticos, bueno, te estamos hablando de los cuerpos somáticos, más bien el soma, el que son espacios intersomáticos, estamos hablando del disco, y ya te empieza a explicar, hijo, entonces sí tengo eso, entonces una desviación, sí, sí, mira, lo que se puede hacer es tal, tal, tal. Eso hace el ADN, eso hace la antena de DirecTV, eso hace la antena de Sky. Entonces el ADN recibe la información que tú tienes de dolor, de sufrimiento, esa información que tú tienes de muchos años, la descifra, la codifica y la reenvía a las células para que esas células te den este mensaje de, oye, me estoy preocupando demasiado y te revienta una gastritis bien fuerte. O bien, si en tu genética está, por ejemplo, un marcador genético que se llaman HLA, se llaman Human Leukocyte Agents. Un HLA son marcadores que todos tenemos, ¿eh? Depende de la enfermedad que nuestros papás, abuelos, bisabuelos traigan. Si tú tienes un HLA-B27, por ejemplo, que es un marcador genético específico para el reumatismo, y tu ADN captó el dolor de tu mamá, el sufrimiento que tuvo con tu papá, que se aguantó muchísimas cosas,
que tomaba medicamentos para el dolor. Y todo esto, tu ADN lo fue captando, lo fue captando, lo fue captando, lo descifró, lo codificó y lo reenvió a células de tus articulaciones para que generaran una inflamación muy fuerte porque tomaron ese marcador genético. Ah, oye, a ver, ¿cómo le podemos dar el mensaje de que se tiene que mover, que no se estanque en esta vida, que lo de su mamá es de su mamá, lo de ella es otra cosa, puede ella vivir otra cosa, pero no, está viviendo lo mismo de su mamá. ¿Cómo le damos este mensaje? Ah, bueno, recibimos esta información, la desciframos, la codificamos y mandamos una información porque trae el gen de el marcador genético para reumatismo. Entonces te da una artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, y empiezas a todas tus articulaciones empiezan a moverse. Todas las personas que sufren de artritis reumatoide tienen emociones reprimidas bárbaras. Todas, no hay ni una sola que no. Entonces yo empecé a dar consulta en 1993. No es cierto, qué mentiroso. 1995. Y de ahí para acá pues he visto muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y no falla. Hemos visto lupus, hemos visto esclerodermia, que es de las más fuertes, fibromialgia, que es muy dolorosa, esclerosis múltiple, que es muy fuerte, pero no se compara con la esclerosis lateral amiotrófica, que es de las más fuertes, ELA, la enfermedad de ELA. Y todas las enfermedades autoinmunes, el ADN captó, captó y captó, recibió información de emociones reprimidas, las descifró, las codificó en un mensaje comprensible a nivel celular, y si traía el gen, vámonos a generar lupus, a generar este tipo de enfermedades. Y muchas otras, ¿eh? Este es el ADN. El ADN constituye una forma replegada, una puerta holográfica, es decir, donde está todo capaz de reproducir la imagen de todo el organismo en cada una de sus pequeñísimas partes. Es decir, el ADN es el que sabe que todo está conectado. Es algo sorprendente. Entonces, esto es lo que hace el ADN físico y esto es lo que pudieron demostrar estos científicos. Pero no solo esto, fueron más allá, porque no se quedaron en la genética. Esto es genética. Pero aquí ya empezaban a vislumbrar lo que era la epigenética, es decir, lo que está por encima de la genética marcada que nosotros ya traemos. Es decir, nosotros ya traemos algo, pero no venimos condenados a eso. Lo podemos cambiar. Podemos transformar nuestra genética, no la que es el 10%, que es nuestro color de ojos, lo que platiqué, pero sí toda la demás. Entonces, ellos comparando otra vez con la lingüística, donde el ADN tiene su expresión, ¿sí? Tiene su forma, tiene su contenido, y aquí lo fueron comparando, ahí lo puedes ver entre paréntesis. Una vez que vieron eso, dijeron, oye, entonces quiere decir que si el lenguaje del ADN lo recibe de una información, quiere decir esto, que si cambiamos la información, podemos perfectamente cambiar el resultado. Y ahí nace la epigenética, demostrada, demostrada. Por eso se fueron de la teoría a la práctica. Entonces ellos empezaron a modular patrones de frecuencia y consiguieron reparar cromosomas dañados por las radiografías, por los rayos X. O a las personas que hacen radiografía que no se cuidaron mucho, se les dañaron cromosomas y ellos consiguieron repararlo, sanarlo totalmente. Bueno, aquí va muchísimo más allá. Captaron, bueno, más bien le llaman capturaron patrones de información de un ADN de una especie y lo plantaron en embrión de otro. Y entonces ellos, y no es ciencia ficción, transformaron embriones de ranas que iban a nacer ranas, les modificaron estos patrones de frecuencias, le modificaron las ondas solitónicas, modificaron el lenguaje del ADN y nacieron embriones de nacieron salamandras en vez de ranas. Es decir, lo que debía ser una rana, de pronto nace en salamandra. Como son parecidos, todos son anfibios, entonces pudieron hacer eso, pero fue sorprendente porque en vez de nacer una rana de cierta especie, nace una salamandra de otro color y solamente fue moviendo estas frecuencias. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues aquí lo que quiere decir es que con epigenética tú puedes transformar todo esto, transmutando lo que tienes dentro en tus pensamientos y cómo lo filtras en el corazón. O si no lo filtras en el corazón, lo empiezas a filtrar por el corazón. ¿Qué tanta coherencia tienes en tu vida y qué tanta incoherencia tienes en tu vida? Esto va a dictar la epigenética, esto va a dictar si la enfermedad que tú ya traes como predeterminada
se puede cumplir o no. Esto había que decírselo a Angelina Jolie antes de que se cercenara los dos senos, por total desconocimiento y una brutalidad de desconocimiento. Y peor los médicos que aceptaron, ¿no? Si el médico hubiera sabido esto, espérame, es que si tu mamá tiene cáncer de mama y se está muriendo de cáncer de mama, no quiere decir que tú lo vayas a tener en las mamas. Si tú te reprimes brutalmente el hablar, lo puedes tener en la garganta, lo puedes tener en el estómago si no aceptas. Depende de dónde esté tu emoción reprimida y lo que capte el ADN es el mensaje que va a codificar y reenviar a las células necesarias. No tienes que generar cáncer cuando tu mamá lo tuvo. No, definitivamente no. Ni tampoco, como Bert Hellinger bien ha dicho, por ser leales con el abuelo que tuvo, murió de diabetes, con las dos piernas amputadas y demás, y el nieto que trae el gen de la diabetes, el HLA, pero como el abuelo tiene mucho más presencia que el papá, pues él no pudo soportar la muerte del abuelo, es leal al abuelo y se genera una diabetes muy fuerte, el nieto. Pero si el nieto conoce esto, cambia completamente esas posibilidades. Totalmente. La conclusión, los investigadores rusos están convencidos de que armonizando los sonidos que emitimos, es decir, las palabras, en determinada frecuencia, se puede llegar a influir en el ADN. ¿Vale? Entonces, aquí, pues Masaru Emoto lo vio con el agua. Las palabras son muy poderosas, muy. Los mantras son poderosísimos mientras tengan ese nad. Mientras tengan el nad, que es esa fuerza real del mantra, sobre todo occidentalizado en música. No todos los mantras tienen este senat, no todas la musicalización de los mantras la tienen, pero solo las que escuchas que ya están musicalizadas en Kundalini Yoga es porque fueron aceptadas por Yogi Vayan y su instituto de que tienen ese nad de fuerza del mantra para poderlo musicalizar y repetirlo. Pero estas palabras que nosotros decimos se van directamente al ADN y está demostrado ya que la palabra le pega al ADN en información, recibe la información, la descifra, la codifica en un lenguaje comprensible para las células y lo manda. Y ahí tienes el resultado. Entonces, cuando ves que una persona habla de enfermedad y siempre está enfermo, pues, siempre va a estar así y difícilmente se va a sanar. Esto es el ADN. Esto es la belleza que nosotros tenemos en este lenguaje absoluto que tenemos dentro de nosotros. Y esto en el retiro, obviamente, se va llevando a al interactuar y decir qué palabras son las que más, por qué, cómo se aprenden las palabras, porque antes de hablar hay mucho más, ¿eh? Hay más eventos antes de hablar y todo empieza con los engramas psicotóxicos. Pero ahí ya voy a comentar la historia de cómo, de un engrama psicotóxico, cómo realmente tu formación de cosmovisión llega hasta la palabra. O sea, hay una escalera antes que hay que ser muy conscientes de ello para saber cómo realmente cambiar nuestras palabras. Porque se hacen tan inconscientes que es muy difícil cambiar realmente las palabras. Pero si tenemos el conocimiento, es mucho más fácil. Todo es conocimiento, energía e información. Fritz Albert Popp, que es un alemán, un investigador alemán, que es el padre de la biofotónica, que le valió muchos premios. Él, este biofísico, investigador, se interesó mucho en los biofotones, es decir, en la luz que se genera de un cuerpo vivo o en un cuerpo vivo y cómo se comunica a nivel celular y en el ADN. Él demostró, para no hacerlo tan largo, estas son fotografías de los biofotones ya fotografiados por él, de 4 nanómetros, de 8 nanómetros, de estos biofotones, que están en verde, de que en una hoja de estas plantas de sombra, como tipo pata de elefante, de estas grandotas, que al momento de cortar un pedazo de hoja, como en todas las células empezaron a vibrar en urgencia, de ver cómo reparaban eso que estaba cortado. Nuestro cuerpo es igualito. Él lo demostró con fotografía biofotónica. Con fotografía fotónica demostró la biofotónica y él le llamó a su tesis biofotónica. Entonces es maravilloso cuando nosotros sabemos que antes de bioquímica, antes de las comunicaciones bioquímicas para sanar, tenemos comunicación biofotónica, tenemos comunicación solitónica, tenemos comunicación de luz. Es por eso que Rife, ustedes pueden investigar a Rife, en el retiro lo voy a platicar de Rife, es algo interesantísima su historia y muy triste porque lo callaron, muy feo, los Rockefeller, que fueron los que iniciaron con las medicinas realmente, a finales del siglo a finales del siglo antepasado, y entonces ellos
callaron a todos los que sanaban el cáncer y enfermedades muy fuertes. Rife sanaba enfermedades con puras frecuencias. Y te voy a compartir varias frecuencias Rife para varias enfermedades. Para varias. No digo que sane, pero es un abordaje muy interesante porque Rife sí sanó enfermedades muy fuertes y sanó cáncer con frecuencias nada más. Está demostrado. Tan cierto era que lo callaron, le ofrecieron millones de dólares de ese tiempo para que entregara todos sus estudios. Él descubrió muchas cosas. Él inventó el microscopio electrónico, el microscopio de campo, tiene un nombre que permitió por primera vez ver virus y bacterias vivos. Antes se tenían que matar, morían en el proceso. Él descubrió esta forma de verlos en un microscopio vivos y hasta ahora su tecnología se utiliza y muchos inventos más que él tuvo. Por ahí no tenían problemas Rockefeller. Lo que sí tuvieron un grave problema con él es que sanaba. Entonces, pues es una mentada de jefa cuando sanas, o sea, cuando generas algo que sana. Y entonces lo reventaron, como no quiso entregar sus estudios, dijo que era para la posteridad, para la humanidad, pues le llegaron, lo invadieron en su consultorio, le quemaron todo y él terminó desafortunadamente alcohólico. Bueno, las frecuencias Rife sanan enfermedades muy fuertes. ¿Por qué? Porque estas frecuencias son luz al final las que mueven. Y por eso sabemos que las enfermedades muy energéticas y muy emocionales, ya muy crónicas, una enfermedad que tiene su base en la energía no se va a sanar con la materia. Una enfermedad que tiene su base en la energía se sana con la energía. Voy a esto. Una enfermedad muy crónica emocional no se va a sanar con medicamentos. Se va a controlar, pero la sanación es toda esta medicina a color, todas estas frecuencias, todos estos científicos a color que han descubierto estas medicinas vibracionales. Es claro que la medicina alopática la debes de tomar cuando es necesario, definitivamente, y siempre va a tener su lugar afortunadamente. La medicina, la traumatología, la cirugía, cuando es necesario, sí, pero aún así requerimos sanación, y esa sanación se da por luz, por frecuencias, por pensamientos, por el ADN de luz. Entonces, para hacer conciencia, nada más para que le saques una copia de pantalla, después esto en el retiro lo vamos diciendo una por una. ¿Qué quiere decir? Nuestras emociones cambian la química del ADN, nuestras intenciones cambian la química del ADN, nuestros hábitos cambian la química del ADN, nuestro ADN cambia el entorno cuántico, y le pongo un asteriscote, ¿eh? Nuestro ADN cambia el entorno cuántico, porque entonces ahí sí, el ADN, nos vamos a ir a lo que hoy voy a decir como por encimita, a la parte de los 12 cordones del ADN, las 12 capas del ADN multidimensional. Por eso pongo nuestro ADN es multidimensional. Nuestro ADN es un condensador de luz. Y ese condensador de luz es porque lo descifra y después lo codifica. Todo es luz. Es maravilloso lo que es nuestro ADN. Ahorita contesto preguntas si es que hay preguntas. Tu ADN es multidimensional. Vamos a ver aquí porque ese es un subtema ya para ir casi cerrando. Em, Aquí me pregunta Charlie Brown, Carlos, ¿quiere decir que Jurassic Park puede darle? O sea, pues yo no sé si en la ciencia que ya esté próxima a esos pasos de que pudiera en un momento dado, sí, sacar el ADN, y lo hicieron con un lobo blanco de hace mucho tiempo, pero hay algunos biólogos que dicen que no, pero ya tienen crías que revivieron de un lobo de hace, creo que 200, 300 mil años, una cosa así. Entonces, pero, algunos biólogos dicen que sí, pero todavía tiene del lobo, actual. Entonces, pero sí, sí se podía hacer, ¿eh? Sí se podía hacer. Pero bueno, es interesante. Tu ADN es multidimensional, tiene 12 capas. Recordemos que el genoma está en las primeras dos capas, que son tridimensionales. Las otras 10 capas son multidimensionales. Ve qué interesante. Aquí ya me voy a empezar a volar. Aquí ya vamos a empezar a volar. Aquí ya vamos a salir de la parte física. Ahora sí. Preparadas, preparados, porque vamos a salir ya de la parte física. Nos vamos acá. Los son los crop circles, pero le llaman, ¿cómo le llaman? Los agrogramas, le llaman agrogramas. Ay, se me fue mi mouse. Espérame, espérame, espérame. Es que mi mouse, espérame. Ay, estos mouse no me termino de acostumbrar. Es de los que son, de los que son para que pongas así y no fuerces la mano así. Entonces, siempre le estoy pegando porque está mucho más alto el doble o el triple que un mouse normal. Bien, o será la emoción de estos conocimientos. Los agrogramas o crop circles.
Vean los agrogramas que han salido, vean esta figura, que unos dicen que los hacen los humanos y todo, bueno, han salido tres en una sola noche. Dime, ¿qué tecnología puede hacer? Los humanos han hecho agrogramas, sí, en los campos de Inglaterra, sí, pero se han tardado 3 noches. Y además con drones y con medidores, todo para que quede perfecto. Y aquí en una noche aparecen tres. Bueno, cada quien puede creer lo que crea, pero yo sí creo que son mensajes. Este, como no se capta muy bien aquí, mírenlo por acá arriba. Ese es un dibujo del agrograma visto desde un dron arriba. Es el ADN. Es el ADN completito. Ya tendrá, y habría que ver esta flor qué significa y el ADN qué significa aquí. Este es otro ADN, mira, igual de torcido, pero mucho más sencillo. Nada más que aquí, en vez de ser plano como acá, ya aquí trae todas estas, esto que quiere decir combinaciones precisamente del lenguaje del ADN. Mira, toda esta cantidad de como grumitos que le dejaron ahí es algo bien interesante que te está diciendo el lenguaje que tiene el ADN con todos sus letras, con sus proteínas en sus combinaciones. Esto apareció en los campos de trigo. Qué interesante puede ser, pero algo que vuela la cabeza y que le voló la cabeza a los científicos en ese momento y a los, bueno, a los amantes de todo esto este agrograma que vas a ver ahora, esto es el ADN físico, podemos decir, ¿no? Sí, claro, es el ADN. Y hay otros más, ¿eh? ADN físico. Pero este vino a romperla, ¿eh? Este vino a romperla. ¿Por qué? Porque este es un mensaje de decir, libera tus 12 cordones del ADN, ser humano actual, ser humano en despertar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 capas. Aquí está visto desde arriba, parece que está en tercera dimensión, pero no, es que está la sombra. El sol viene de este lado, del lado izquierdo. Entonces mira cómo el sol le da aquí y esta es la altura del trigo. Esta es la altura del trigo aquí. Espérame, le puse aquí, mira. Y este es visto desde otro ángulo, desde muy alto, porque este agrograma medía prácticamente 200 metros de largo. Estamos hablando de gigantesco. Cuando sacan las personitas aquí que se ven ahí, los que lo van a visitar, son unas cositas chiquititas. Bueno, pues todo este es el lenguaje de toda esta unión que hay, ya lo vamos a ver, de cómo unos se unen con otros para trabajar sobre la parte física. Y tenemos, estas son las 12 capas. Aquí lo estoy diciendo por encimita, ya vamos a ver mucho más detenido en el retiro, mucho más detenido, porque vamos a ver cada una de estas capas. Esto yo lo traduje. Esta es de Cryon, este original de Cryon, en donde habla de las 12 capas, y aquí lo traduje. eh, las capas base, déjame hacerlo más grandecito, las capas de la divinidad humana, el grupo 2. Este grupo 3 es poderosísimo, las capas lemurianas. ¿Qué quiere decir las capas? Esto nada más voy a dar una pintadita de lo que vamos a ver en retiro. Nos vamos a meter con los lemurianos. Porque dice Cryon, todos los que en esta vida vinimos y venimos en este momento a despertar, todos fuimos lemurianos, todos en algún momento de nuestras encarnaciones. Los lemurianos fueron una de las civilizaciones, o si no es que la civilización más exitosa de todas y la que más duró de todas. Ellos no se autodestruyeron, sino que se les inundó todo, desapareció esa civilización, porque así debería ser, ¿eh? Los lemurianos traían conocimientos muy avanzados de comunicación con las estrellas, de comunicación con nuestros hermanos mayores de las estrellas, de comunicación con el cuerpo, de comunicación entre ellos, de telepatía también. Ellos estaban bien avanzados, eran marinos también, pero se inundó. Lemuria tenía que ser así. Se bajó, se bajó, se bajó, quedó bajo el agua y fue borrada de la tierra prácticamente con las corrientes de agua. Ya no encuentran nada de Lemuria. Ahora, ¿qué vemos de los lemurianos? Sus descendientes, que son todos los que están en el archipiélago de Hawái, donde está Hawái. Todo este archipiélago, todas estas islas, donde está una de las principales, que es Hawái, donde hay una actividad volcánica bárbara con el Kilauea, eso era Lemuria. Y los descendientes directos son los hawaianos. Bueno, todos los de ahí que tienen los ojitos rasgados y que tienen energía muy especial. Y es donde nace y es donde se genera ancestralmente el Ho'oponopono de Hawái, de este archipiélago. Vamos a decirle Hawái. De ahí nace Ho'oponopono
que el último eslabón es el doctor Halekeliah Hewlett, que junto con Joe Vitale, bueno, Joe Vitale lo invitó a escribir un libro, el doctor no quería. Hay toda una historia con el Hoponopono y el doctor. Y la abuela, que fue la que le mandó todo eso, él es el último eslabón hasta ahorita, ¿eh? Y Joe Vitale, afortunadamente, escribieron un libro que se llama, em, ay, se me fue, me llamo Enrique, pero no me ha pedido Peña Nieto, ¿eh? Ay, se me fue, ahorita me recuerdo, ¿cómo es posible si ese libro siempre lo digo, ahorita me acuerdo. Joe Vitale lo invitó a escribir, ahorita me surge, y, y eso sale del Hoponopono, y ese Hoponopono realmente viene de conocimiento lemuriano. Entonces, todos los que estamos despiertos y que buscamos la luz y buscamos la quinta densidad o la quinta dimensión, queremos llegar y sabemos que atrás de la puerta hay algo, y ya la atravesamos y nos quedamos a vivir del otro lado de la puerta, todos tenemos estas capas activas, pero hay que saber cómo activarlas, que es las capas lemurianas. ¿Y cómo se me bloqueó ahorita? A ver. Ahorita les digo, te voy a ver si alguien me puede, si alguien lo encuentra. Es que no puede ser que no. A ver, aquí está. Ah, sí, sí, ya está. Aquí está. Cero límites. Claro, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Cero límites. Pero el uno, les recomiendo el uno. Es una portada con las letras moradas y tiene todo azul, porque el otro que es en el cero, yo recomiendo el primero. ¿Sabes? Cero límites de Joe Vitale y el doctor Halekalia Julián, pero con que busquen así. Y ahí habla del Hoponopono y está interesantísimo ese libro para que lo lleves a la práctica. Cuando yo se lo di a leer a mi papá, me dijo, Tu libro no me gustó, ¿eh? No me gustó". Yo, ¿por qué no te gustó? O sea que nosotros somos culpables de todo. De que el otro tipo me hizo tranza, yo soy el culpable. No, no, le digo, no eres culpable, eres responsable de eso. Somos 100% responsables de lo que se genera en nuestra vida. Por eso no podemos decir me pasó, me tocó, me sucedió. No, me hago responsable. Y digo, yo lo generé al final. Porque si entonces decimos, me tocó, todo te toca, te sucede, te hacen, entonces al final quiere decir que así es tu destino y tú no puedes hacer nada porque fuiste espectador de todo. Cuando tomamos responsabilidad y nos hacemos cargo de decir, yo soy 100% responsable, entonces yo soy 100% responsable de poder transformar mi realidad. Entonces es algo interesantísimo y lo tenemos aquí en las capas lemurianas. Y luego vienen las más fuertes, son las capas de Dios. Es donde está el nombre de origen, es donde está la compasión, cuando realmente hay una compasión de verdad, compasión de verdad, en donde logras amar a aquel que te hizo el peor de los daños y logras amarlo como ser humano y como ser de luz. Ahí echas a andar esta capa realmente, la capa de la compasión, porque tienes la capa 12 que es que Dios forma parte de cada átomo tuyo. Entonces, es algo bien interesante estudiar estas capas y vamos a verlas si todo es traducido de aquí. Vamos a ver una por una, ¿eh? Una por una y cuál trabaja con cuál. Entonces, ay, con razón, yo sintiendo esto me enfermo de esto. Ah, y está algo muy interesante, estas, el estudio del ADN así. Y gracias a esto, para ir cerrando, pues es la epigenética. La epigenética es la que comentaba yo, que forma parte del 90%. Es decir, nosotros podemos cambiar prácticamente el 90% de nuestro ADN. Menos la altura, los ojos, el color de los ojos, la piel, no, pero todo lo que realmente traigamos como tendencia a la enfermedad, podemos no tenerla, definitivamente, y podemos mejorarla. Ya te voy a dar un video impactante que algunos ya lo han visto, de un cáncer en 2 minutos 47 segundos, cómo desaparece un cáncer de vejiga. Visto con ultrasonido en vivo y en un hospital. Es algo que de verdad vuela la cabeza cuando no creemos en esto, pero para los que creemos, sí, al final es lo que hizo el hermano Sananda cuando bajó en una de sus reencarnaciones como Jesús, Emanuel, el Hijo de Dios. Y él sanaba. Y él tenía una técnica de sanación en donde realmente con lo que él hacía enviaba el ADN de la persona, que es una técnica avanzadísima, envía el ADN de esta persona al espacio cuántico o la densidad cuántica o como se le pueda llamar, donde ese ADN en su versión del otro ADN, es decir, en el multiverso que esté, en ese momento ese ADN está sano y lo trae a este universo, a esta realidad,
y la persona sana. Y eso es lo que hacía Jesús. Al final no era un milagro nada más, tenía una explicación esotérica, tenía una explicación muy profunda, cuántica. Por eso sanó tantas cosas y por eso sanó a tanta gente. Entonces, esa es la maravilla del ADN. Y al final, ADN, otra vez. Bueno, pues esta es la epigenética que podemos cambiar. Es bien interesante poder hacer eso. Y eso vamos a ver también en este sábado poderoso. Y también otro tema ya, cambiando completamente, es el doble cuántico. El doble cuántico es, o también tu yo cuántico, también se le puede llamar, es aquel que existe en otra realidad, en algún universo paralelo, pero que tiene una vida completamente distinta, si se puede llamar así, en donde ya pudo haber resuelto lo que tú no resuelves aquí. Oye, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? Sí, hay siempre varias realidades. Si vieron la película de Hombre de Familia, ahí es una parte muy indirecta cómo se maneja, pero son dos universos. Hombre de Familia, que es un tipo que tenía la novia y que se iba a ir a estudiar, me parece que a Oxford, una especialidad, o su carrera y especialidad, y la novia le dijo, no te vayas, por favor, no te vayas. Y él se va y dice que nada más es un año, o no sé cuánto tiempo. Dice, voy a regresar, no, no te vayas, somos más importantes nosotros. Y él la deja en el aeropuerto y dice, perdón, me tengo que ir. Se va y años después pasan que él es millonario. Millonario en Wall Street, vive en Nueva York, en un departamento impresionante, y él es millonario. Y entonces esa fue en ese momento su yo que estudió eso y que le valía a la gente, vaya, se hizo muy insensible a la gente. Él se fijaba en cómo tener dinero, no importaba cómo le rompía la parte familiar a su equipo de trabajo, no importaba si en Navidad trabajaban. ¿Y qué pasa? Que de pronto llega este llamado, que es la representación del llamado que todos tenemos, y no le hace caso. Y de pronto llega un ángel en forma de ladrón, negro, un ladrón negro, en forma de ladrón, y entonces le cambia su realidad y le dice, espérate, te voy a dar una probadita de tu otro yo en un universo paralelo. No se lo dice así, pero es así realmente. En un universo paralelo, ¿cómo eres tú en otro universo? Vamos a ver si te gusta, tienes que descubrirlo tú. Y entonces él se va a una vida donde no fue a estudiar y tiene una vida muchísimo más del corazón, mucho más emocionante, una vida pues que muchos tenemos de nivel medio, medio alto, él tenía medio alto, rascándole al medio alto, y ya no millonario de alto, alto. Y entonces esa trama, si puedes ver Hombre de Familia, si no la has visto, exactamente es tu doble cuántico. Y él regresa a la realidad y dice, no, ya no quiero ser así. Oye, espérame, es que, pues no, que estabas muy feliz aquí. No, es que en mi otro yo soy más feliz, soy mucho más feliz. Y entonces lloras con esa película, la verdad lloras porque te das cuenta que depende qué elegimos es la realidad que tenemos, pues esas realidades serán paralelas y la cuántica lo sabe. Vamos a hablar en este sábado hermosísimo, nos vamos a meter en el experimento de la doble rendija y vamos a llevarlo a la vida diaria, en el experimento del doble rendija donde se demostró la cuántica. Vamos a hablar varias cosas ahí para llevarlo a la parte, va a haber mucha meditación, va a haber mucha visualización. Pues este es el doble cuántico. Vamos a hablar de los universos paralelos, vamos a hablar de estos universos en donde ah, le llaman los agujeros de gusano, cómo nos podemos comunicar con esos universos. Existe la comunicación con esos universos, pero se llama agujero de gusano. Y digo así muy sencillo explicado, y cómo realmente ya hay alguien que lo hizo, que es Burt Goldman. Burt Goldman es un señor que a los 80 años, ya lo había hecho yo, lo había platicado yo en el video de introducción a esta plática, a esta masterclass. Burt Goldman a sus 79 años empezó a conocer y empezó como a canalizar y empezó a ver que tenía un cierto don de poder viajar en las dimensiones. De pronto en esos viajes que él no conocía cómo hacerlos, pero de pronto él solito se vio como un pianista. Y entonces él se emocionó, decía, qué hermoso toco el piano. Y le empezó a preguntar a su propio yo cuántico, le dijo, oye, ¿y cómo tocas el piano? Y entonces él empezó a recibir consejos en su visualización. Y cuando despierta, ya en esta realidad, en este universo, en esta realidad,
Él tiene el instinto de comprarse un piano, se compra un piano y empieza a descubrir con qué facilidad lo toca. Y un familiar que estaba con él dijo, oye, ¿tú cuándo tocas el piano? Si yo no tocaba el piano, pues, ¿cómo es posible? ¿Estás tocando? Y el familiar empieza de bocón y va a un bar y les cuenta que él toca y todo. Entonces en el bar le dicen, oye, ven, los amigos, ven, tocan los... Pues yo, es que no, yo no soy pianista, solo estoy tocando para mí, ¿no? Y termina tocando en un bar con los amigos, divirtiéndose, y de pronto le pagan por eso, así como un pago ahí leve, ¿no? Pero él dice, ¿y cuándo? Y después en otra de sus visualizaciones se vio escritor. Dijo, pues yo nunca he tenido la habilidad de escribir. Terminó escribiendo muchos libros y terminó siendo el coautor del método Silva de control mental, un bestseller de millones de ejemplares vendidos. Lo mismo pasó con pintores. Se vio un día pintor y dijo, qué hermosas pinturas. Pidió consejo y empezó a pintar lo que nunca había pintado y sus cuadros se exhiben en galerías. O sea, no pintó así nada más de un niño ahí pintando, no. Sus cuadros se exhiben en galerías. Lo mismo con la fotografía. Entonces, con la fotografía le fue un poco más complejo porque se vio como fotógrafo, se compró una cámara, dijo, pues voy a disparar ahí. Y él se esmeraba y entonces no le salían fotos como él quería. Entonces, en otra visualización, volvió a pedir consejo a su yo cuántico, a su doble cuántico. Dijo, y dice que nada más escuchó, ay, no me acuerdo qué palabras escuchó, ahí las tengo, lo tengo en el curso. Unas palabras que fueron clave para que él, en el momento que ya estaba con su cámara en esta realidad, en Nueva York, siguió el consejo y dijo, pues voy a disparar. Y empezó a disparar así, a como en ese momento su intuición le decía. Y cuando reveló las fotografías, que eran todavía de revelado, cuando reveló las fotos, dijo, pues, oye, pero ¿por qué saco esto? Y no le veía ni pies ni cabeza a todas las fotos, creo que eran 40 fotos. Y cuando su intuición le dice que las empezara a juntar, hizo un mural impresionante de todas las fotos y fue de sus mejores fotos, hecha de como de 40 fotografías. Hizo un mural de todo Nueva York. Todo eso lo vio en sus viajes a los universos paralelos, a los multiversos, al multiverso más bien. Eso es Burt Goldman. Y eso lo demostró pues, cuando todo el mundo sabía que no era fotógrafo, no era pintor, no era escritor, no era pianista, y empezó a hacer todo eso. Eso vamos a ver también. Vamos a ver la vida de él. Ah, y vamos a ver técnicas también, cómo contactarnos con nuestro doble cuántico. Vamos a utilizar mucho la relajación sofrónica, que es una relajación en donde te voy llevando poco a poco, progresivo, 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 a que te vayas sintiendo la relajación bien profunda. Vamos a tener tecnologías inmersivas gracias a Harinam. Va a haber algo interesantísimo que va a ser esa sorpresa por ahí. Va a ser muy inmersivo la experiencia, muy inmersiva. Eh, Además, vamos a estar tantas horas con nosotros, entonces vamos a llegar a hermanarnos ahí muchísimo. Y vamos a tener visualización creativa. Te voy a a poner ejercicios de visualización creativa, ejercicios que utiliza el método Silva de ultracontrol mental para visualización creativa, para que puedas visualizar cada vez más fácil. Claro, no quiere decir que en un día lo logres, pero sí las herramientas para que tú sepas cómo hacerlo y que te lleves información muy interesante para que puedas practicar y practicar y practicar. Bien, pues muchas gracias por el momento, por el acompañamiento, por su energía, por su presencia. Eh, Va a ser algo muy, muy profundo lo que vamos a vivir por todo este proceso que tenemos y por el breathwork que vamos a hacer, que nos va a dirigir Hainam en este breathwork, en esta base. Es tan importante la respiración que la medicina china, que también estudié medicina china y di el diplomado casi 20 años de medicina tradicional china, acupuntura y moxibustión, y nos lo reconocía Tianjin, China, en un hospital de medicina tradicional china que tiene un instituto de medicina tradicional china ahí. Y ellos con el doctor Xu Shuemin nos reconocía el diplomado y lo di del 2003 al 2022. De 19 años, sacamos 26 generaciones. Y ahí en la medicina china siempre las bases decimos que la energía que le llaman ellos la energía primordial es la energía respiratoria, la primordial. ¿Por qué? Pues porque si no respiras no vives prácticamente. Entonces es tan importante la energía primordial que las otras energías no funcionan sin una respiración. La energía nutritiva, que es la de tus nutrientes, no funciona. El Wi Chi, que es la capa protectora que todos tenemos, algunos más grande y algunos muy pequeña, y por eso el sistema inmune se va para abajo. El Wi Chi no
no puede ser si no hay energía primordial que es la respiratoria. Por eso es tan importante la respiración. Pues todo esto vamos a vivir, meditaciones muy interesantes. Bueno, pues bueno, entonces muchísimas gracias. Si nos puedes decir qué hay, cómo va el asunto. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Gracias por tus conocimientos. Es un gozo, de verdad. No se pueden perder este gran retiro. Vamos a tener ese breathwork del cual estabas hablando. Tenemos el breathwork, lo vamos a hacer con unos audífonos que tienen un trabajo auditivo de 8D. Va a ser inmersivo, sonora y transformadora. ¿No? Es una decisión el que tomes este retiro porque es un momento de liberación. Hablando un poquito de esos códigos, el cero, por eso le pusimos código cero, te está invitando a ir a donde todo comienza, ¿no? Donde no eres tus heridas, sino tus historias, eres tú el origen, ¿no? Por eso tiene este nombre, este retiro. Bien, entonces, y también estábamos diciendo que también tenemos 6 meses diferido con otro costo, pero quien le interese esa parte de pagarlo con tarjeta, hay un link ahí diferido a 6 meses también. Correcto, sí. De hecho, pues bueno, si hacemos una comparativa de alguna sesión, alguna terapia, ¿no? ¿Cuánto nos cuestan las terapias? Aquí la intención es que lo tengamos en un retiro. Esto se volvió un gran acierto, estos retiros de un día, porque profundizamos y aparte lo hacemos mucho dinámico más informativo. Entonces es práctico también y incluye la comida, las bebidas, tenemos el brunch. Entonces, pues no se pueden perder este gran retiro. La verdad es que se van a llevar el alma construida, ¿no? Y pues estamos muy contentos porque estén aquí y pues nada, pues los esperamos. La intención de llegar es a las 11:11 comenzamos. Pueden llegar una media hora antes, ¿no? Media hora, 40 minutos antes, pero iniciamos 11:11 puntuales y terminamos 10 de la noche, ¿no? Para que puedan tomar ahí sus tiempos. Pero incluye la comida, como lo repetía, y van a ver en grupo y en tribu es un trabajo hermoso, ¿no? Vamos a tener estas presentaciones mucho más profundas. Pero bueno, cualquier detalle, lo que sea en el chat y contigo también, Enrique, Sí, también conmigo. e invitarlos a los que no están en el grupo. Hay un grupo de WhatsApp, por favor, quien haya o que venga de mi parte, escríbame por favor a mi WhatsApp o a mi Facebook, al Messenger, depende de dónde se hayan enterado, y les mando la liga. Bueno, mi WhatsApp, lo repito aquí, 55 46 16 98 27. Y ahí les mando la liga o no sé si por aquí también se pueda, la liga para unirse al grupo. De hecho, Em, ya se los comparto. ya está en el chat, ok. Y ahí en el grupo vamos a estar dando toda esta información de, de la organización. Entonces es de 11 de la mañana que inauguramos Correcto. a las 10 de la noche. Correcto. Wow, es un Y súper esto trabajo. también se queda grabado para los que quieran compartirle a un familiar que le resuene también, pues bueno, pues bienvenido. Bueno, pues ahí nos vemos en el grupo. Nos vemos ahí en el grupo. Y muchísimas gracias por estar. Gracias, Jainan, por estar también y por tu acompañamiento, por tu compartir al principio, por compartirnos esta información y por tu don de palabra y que te conectas con tu espíritu y tu corazón para hablar. Muchísimas gracias. Siempre es muy enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos mirando y nos vemos prontito. Gracias, Cuídense. gracias a todos. Para grabación aquí. Bendiciones.